Lo peor que le ha sucedido a México, años y años de saqueo, y el PAN también le aprendió bien Paulo Quevedo, no fue un gran alumno, yo pudiera decir, ¿no? Chino Caño C, corrupto. Carlos Alejandro Ureña, en mi mente miles que quisiera olvidar, muera el PRI, eso no debería ni de preguntarse. Charlie Brown, corrupto, asesinos de la peor, corrupción, pobreza. Jesús García, Norberto Corral, pésima. Juan Carlos P, corrupto. Marisol Ibarra me dice, ¿por qué preguntan novedades? No, pues precisamente porque queremos estar en sintonía de cuál es la imagen que tienen a 88 años. No, Ramón Alberto, corrupto, un cáncer que tiene el país. Fernando Castillo, corrupto. Diego Fernández López, muy pero muy buena. Alex Sosa, corrupto. Rigoberto Luna, buena. Alberto Molina, corrupto. José Octavio González, corrupto. Edna Aurora, corrupto. Marta C, corrupto. Bueno, todos, la gran mayoría, pues es el más corrupto. De ahí el PAN y de ahí para allá, todos en hilerita. Pésima. Semel Tacho, métase ahí para que vea ahí la encuesta, está muy interesante en la fanpage. Muy corrupto. Luis Eduardo Díaz, buen día. Es decir, eso es lo que están opinando. Me voy hasta la Ciudad de México con el doctor José Antonio Crespo, que ahorita me hablará también de su nuevo libro. Ya ha estado aquí en Hermosillo presentando su trilogía de la conquista, que por cierto aprovecho y le adelanto, viene Anabel Hernández a presentar también su libro como parte de Todos Leemos, que arrancamos el 22 de marzo con el Instituto Sonorense de Cultura. Ya le estaría hablando. Mañana a las 8 de la mañana el debate del Imparcial y Proyecto Puente con los candidatos a la Unison. Y el doctor José Antonio Crespo, intérprete del poder, para ayudarnos precisamente a diseccionar el aniversario del PRI y lo que Peña Nieto quiso decir. Yo veo una especie ya de anuncio, doctor, de lo que pudiera ver la defensa del peñanetismo en las elecciones y descalificando a la oposición. No sé, ¿cuál es su valoración, doctor? Bueno, es natural que si el PRI está de capa caída como está, que sus perspectivas electorales son bastante bajas, tanto en las elecciones de este año como en las del próximo año y de la presidencial, por supuesto. Pues en un evento priista de aniversario, pues el jefe del partido y todos los dirigentes, pues se ven ánimo entre ellos, ¿no? Que se tratan de convencer de que sí tienen posibilidades reales, de que el partido va bien, de que puede salir perfectamente adelante, cuando justamente la situación es la contraria. Está en una situación muy precaria, muy difícil, de gran impopularidad, de gran decepción, nuevamente porque la gente le volvió a apostar al PRI en el 2012, ante la falta de alternativas, un enorme fiasco por parte del PAN, un López Obrador que ya se había enajenado a buena parte de la ciudadanía, que le generó desconfianza desde el 2006, pues la gente volvió a apostar por el PRI, quizá con la esperanza de que pues el PRI con su experiencia pudiera retomar un poquito, digamos, la dirección del país, y también que quizás se había renovado después de haber estado 12 años en la oposición. Y de hecho, esa fue parte de la oferta de Peña Nieto, un nuevo PRI, y presumía como sus exponentes nada menos que a los gobernadores más corruptos, pero están perseguidos y están bajo digamos, juicios legales, ¿no? O sea, el nuevo PRI resultó peor en ese sentido que el viejo PRI, porque además de ser sumamente corrupto, se volvió muy cínico, ¿no? Y de gran impunidad también. Entonces, pues ya ahorita se está viendo la decepción, aparte de muchos tropiezos y muchas dificultades de este gobierno propiamente. Pero entonces Peña Nieto, ¿qué trata de rescatar, digamos, de su propio gobierno, de lo que ha hecho el PRI? Pues las reformas energéticas, ¿no? Bueno, las reformas estructurales en general, diciendo que de todas maneras son un avance para el país, cosa que mucha gente puede creer y otros no, y que hay que defenderlos porque la oposición los puede echar para atrás. En realidad, quien puede echar para atrás y quien ha ofrecido echar para atrás las reformas estructurales es López Obrador, no el PAN. El PAN fue parte de las reformas estructurales, de la reforma energética, y no creo que esté en su programa echar atrás esas reformas o regresar al pasado. Pero bueno, algo tenían que decir también de la derecha, del PAN, y decir, pues es la parálisis, no sirvió de gran cosa. Bueno, el PAN es parte del proyecto como del nuevo PRI, es muy parecido en todo caso. No se puede decir que vaya a echar abajo ese proyecto. De López Obrador sí, pero no del PAN. Pero bueno, tenía que pegarle a la oposición conjuntamente para mandar el mensaje de que la única opción de progreso sigue siendo el PRI, cosa que ya prácticamente nadie cree.
muy pocos, solo los priistas muy, muy duros. El voto muy duro del PRI quizás siga creyendo en su partido, pues es lo que sucede con los votantes duros de cualquier partido, ¿no? Que creen en su partido absolutamente a ciegas, de manera incondicional, pero esos no son suficientes para ganar las elecciones. Entonces la mayoría del público ya está también nuevamente decepcionado del PRI, ya lo vieron no como una opción viable, por lo menos para el futuro próximo, y por eso es muy difícil que el PRI pueda remontar su posición para ser competitivo en el 2018. Yo creo que es muy difícil pensar en un candidato del PRI que pueda ser competitivo, que pueda remontar las adversidades actuales y la mala imagen que tiene el PRI y el presidente, el gobierno del presidente Peña, para poder hacerlo competitivo y ser uno de los dos punteros en el 2018. Ahorita como punteros se vislumbran López Obrador y el PAN, aunque faltan muchas variables por despejar también. Pero el PRI se ve como encaminado, como lo señalan todas las encuestas, al tercer lugar. Y aún en este año, el PRI, que podría mantener todavía con su aparato al Estado de México, su principal bastión, pero no lo tiene asegurado. Los movimientos que se están dando allá podrían eventualmente también irse contra el PRI y hacer perder al PRI el Estado de México. No es algo seguro, pero no es tampoco un escenario que se pueda descartar en automático. Es el laboratorio, o doctor, ¿estará de acuerdo? Es decir, un gran laboratorio. Sí, muchas cosas se definen ahí. No necesariamente quien gana el Estado de México gana la presidencia, lo hemos visto en varias ocasiones, pero sí se definen muchas cosas ahí. Por ejemplo, si Morena gana ahí, pues ya va a tener el tapete rojo puesto para el 18. Si el PAN gana ahí, tendrá mucho mejor posibilidades de triunfo en el 18. Pero no pasa eso con el PRI. El PRI puede ganar el Estado de México todavía, mantenerse ahí, mantenerlo como su bastión, y eso no garantiza para nada que en el 18 pueda ser competitivo. Exacto. Simplemente le permitirá sostenerse todavía un poco más ahí a partir del Estado de México. Si lo pierde, entonces sí se viene para abajo completamente el PRI, de manera grave, ¿no? Pero ganarlo no significa que pueda competir en el 18. En el caso de los otros dos partidos, PAN y Morena, sí. Y en el caso de Morena, incluso casi diría yo que si viene el Estado de México ya estuvo. Sí, ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Por el desgaste? Es decir, o más bien, antes de adentrarnos a eso, ¿qué sería el principal error del PRI? ¿Por qué la gente se desilusionó del PRI, lo que hemos visto? Y si esto también se va a contagiar a los estados, por ejemplo, a Sonora, ¿no? Aquí lo creamos, sí. En un sonorense, no sé, me gustaría hacer ese paralelismo. No, en Sonora se regresó al PRI como en otros estados se ha regresado, no tanto porque el PRI representa una cosa renovada, una imagen renovada, sino porque el PAN resultó también un fiasco, ¿no? En casi todos los estados donde ha gobernado el PAN, a nivel federal, pues resultó un fiasco. Tampoco estuvo a la altura de los cambios exigidos de lo que había ofrecido el PAN, y el combate a la corrupción, el fin de la impunidad. Entonces la gente en muchos estados donde es bipartidista, solo hay PAN y PRI, pues cuando el PAN resulta un fiasco, pues no te queda más que regresarte al PRI, con la esperanza de que las cosas mejoren, pero no porque el PRI te haya convencido de que se haya renovado. De hecho, en el 2012 mismo sucedió eso. Viene un fiasco del PAN, por el lado de la izquierda aparece López Obrador otra vez, lo cual a mucha gente no le generó la confianza necesaria, en el 2012, y entonces pues vamos a votar por el PRI porque no hay de otra, no hay muchas alternativas. Y en los estados bipartidistas donde solamente está el PRI contra el PAN o el PRI contra el PRD, cuando la oposición llega al poder, como fue el caso de Sonora, y decepciona, pues entonces regresa al PRI, no hay de otra. Pero no porque el PRI haya mostrado un cambio, una renovación, nada de eso, ¿no? Y por eso, bueno, pues sí, el PRI va perdiendo espacios, pero luego recupera espacios. Y en parte del discurso que han manejado los priistas en torno a su aniversario 88, dicen, pues el PRI llega renovado y por eso lo vuelven a elegir en varios estados. No, es porque no hay alternativas, es porque la oposición decepciona y luego dices, pues aquí ya no hay de otro, si ya no queremos al PAN, ¿qué otro nos queda? Pues el PRI, no hay de otro, no hay izquierda, no hay PRD allá, fuerte, como opción de gobierno. Entonces, es básicamente se explica por falta de opciones, porque de pronto no queda a dónde voltear. En Nuevo León de plano se fueron con el Independiente, pero que paradójicamente había sido militante del PRI durante 30 años.
Pero en los demás estados no les queda más que PRI, PAN, PAN, PRI, PRI, PAN, hasta que se agotan a lo mejor y salen independiente como Nuevo León, o PRI, PRD, PRD, PRI, y ahora será Morena en varios estados. Pero no hay opciones, no hay muchas opciones. Y por ejemplo, el efecto negativo del PRI a nivel nacional, ¿se contagiaría, cree usted, se va a traspasar a los estados? Porque aquí... Ya ocurrió, de hecho ya ocurrió. El año pasado, todos los estados que perdió el PRI, que fueron muchísimos, pues es por eso, era precisamente porque, tanto por las cosas locales, o sea, porque también cuentan los locales, si tienes a Javier Duarte, a César Duarte, ¿no? A Roberto Ojeda, pues claro que dices, vamos a sacar el PRI aquí a patadas, pero también el mal desempeño del gobierno, la mala imagen, los errores que ha cometido, pues todos los escándalos, la Casa Blanca y Otzinapa, van minando la imagen del PRI a nivel nacional, pero también en los estados. Entonces, claro que es un movimiento que se pasa de los estados a nivel federal y viceversa, y entonces es una escalada hacia abajo para el PRI, ¿no? Salvo en esos estados donde está gobernando el PAN, decepciona el PAN, como fue el caso de Sonora, como fue el caso de Oaxaca, ¿no? Una coalición PAN-PRD, ahí también perdieron. ¿Por qué? Pues porque también decepcionaron, porque también incurrieron en corrupción, porque tampoco resultó gobiernos eficaces. Entonces ahí la gente vuelve a votar por el PRI, pero por falta de opciones, no porque el PRI se haya renovado. Pero si aquí ¿qué tendríamos que esperar? Bueno, pero tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, doctor, ¿me permite? Claro que sí. Estoy con el doctor José Antonio Crespo, historiador, que me va a hablar también de su nuevo libro y haciéndome este análisis del discurso presidencial, de lo que viene, de lo que cómo pudiera afectar a los estados y también de ese mensaje que yo veo ya una especie de, pues, de anuncio de defensa a ultranza en las elecciones estatales. Volvemos. ¿Y ustedes ya visitaron su gasolinera Redco más cercana?